Bueno, muy buenas noches para todos. Iniciamos de esta manera Consideraciones, un nuevo programa por televisión regional. Nuestra segunda temporada en el aire y bueno, este año ya con 1 hora de duración para llevarles a todos a toda la teleaudiencia las alternativas más importantes de los temas que desarrollamos durante 60 minutos. Como decimos siempre, el agradecimiento infinito a todos aquellos que nos siguen, que a través de las redes sociales, vía mails, nos hacen llegar sus inquietudes, sus deseos y sus opiniones con respecto a los temas que vamos tratando en este programa. Jorgelina, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches a todos. Y hoy tenemos 2 temas importantes que vamos a tratar aquí en Consideraciones. Al principio vamos a estar con la psicóloga Cecilia Pedro hablando de bullying, esta nueva metodología de acoso estudiantil que se va como multiplicando en nuestra sociedad, así que vamos a estar hablando con ella. Y luego en el segundo bloque tenemos a el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, que va a estar hablando de los temas que nos incumbe a todos los santafesinos, ¿no? Que se ve en bastantes lugares de la provincia este programa. Vamos a dar paso ahora a nuestra nueva integrante del programa, que la semana pasada se lució, así que vamos a escuchar de nuevo a Malvina Moschela, que nos va a hablar sobre los nini. ¿Qué es esto, Malvina? Buenas noches. Buenas noches, Jorgelina y Marcelo. Bueno, vamos a hablar un poco del tema de los nini. Cada vez son más jóvenes que no trabajan ni estudian. Mientras la presidenta habla de década ganada, cientos de miles de jóvenes deberían preguntarse a qué se refiere en términos de ocupación. Según cifras oficiales, en los últimos 10 años ha aumentado la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan entre las edades de 15 a 30 años. Podemos decir de que los llamados nini lo podemos enfocar desde diferentes aristas, ¿no? En primera instancia tenemos a los nini llamados excluidos, que son personas que están más vulnerables, pertenecen a un sector, lo que llamamos pobreza estructural. Y esto es lo más preocupante, ¿no? Pero la pregunta que debemos hacernos es ¿cómo se revierte esta situación? Creo que en primera instancia sería a partir de políticas sociales de inclusión, donde se trate de reducir dicha marginalidad. En segunda instancia tenemos aquellos llamados nini por elección, es decir, son jóvenes pertenecientes a familias económicamente acomodadas y con padres mucho más permisivos, que permiten que los jóvenes tengan una situación de comodidad dentro de sus hogares, que basen sus relaciones sociales dentro de la computadora, en sus hogares, y no les generan herramientas como para un futuro ser personas independientes. Y en tercer y último punto tenemos a los nini que no eligen serlo, que son las personas que más se capacitan, que muchas veces tienen títulos terciarios, universitarios, y tienen que buscan empleo y no lo encuentran. Entonces me quiero detener en este punto para analizarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Se dice que viven en un limbo, pero no por estar desconectados de la realidad, sino que sucede que muchas veces están capacitados y no logran insertarse dentro del mercado laboral. Y esto es lo que más preocupa. Se habla de, dentro de la elección de carreras, podemos decir de que las más elegidas son administración, derecho, pero también son las más saturadas. Los jóvenes muchas veces eligen de acuerdo a su vocación y no le prestan tanto atención a lo que respecta a salida laboral. Podemos decir de que esto es uno de los motivos de la falta de empleo, pero también en muchos casos piden experiencia
Y bueno, y la experiencia se hace trabajando, y al no conseguir nunca el trabajo no se genera dicha experiencia y se forma lo que llamamos un círculo vicioso. Por otra parte, ¿qué pasa con aquellos jóvenes que no pueden darse el lujo de esperar el trabajo tan ansiado para el cual se prepararon? Pasa el conformismo, se conforman con el primer trabajo que surja, y muchas veces encontramos personas atendiendo el bar de la esquina de la facultad o haciendo fotocopias. Y por otro lado tenemos a las personas que eligen esperar el trabajo para el cual se prepararon y muchas veces arrancan a hacerlo sin sueldo, ¿no? Bueno, por otra parte podemos decir de que, bueno, dentro de los tres enfoques se podría decir que son la generación perdida, ya que no encuentran un camino, no saben, no encuentran un momento de inserción social, ¿no? y de inserción laboral. Para concluir, podemos decir de que en la década de los 90 se ha perdido la cultura del trabajo y por parte de la clase dirigente necesitamos un cambio urgente socialmente y que permita cambiar la situación. Y no olvidemos que los cambios se empiezan a producir cuando embrionariamente empezamos a pensar en ellos. Bueno, gracias Malvina, muy amable. Gracias a ustedes. Escuchándola atentamente a Malvina, se nos ocurre por ahí, pensaba mientras ella expresaba su opinión sobre este tema importantísimo. ¿Cuánto tiene que ver esto de la cultura de la inmediatez en los jóvenes hoy? ¿Cuánto tiene que ver esto del llame ya? Hoy no se trata de decir, bueno, vamos a largo plazo, que todo sea un proceso mediano o largo. Los resultados tienen que ser para mañana. Y a veces uno piensa sobre este tipo de cuestiones que cuando los resultados no llegan, muy probablemente a la persona aparezcan las frustraciones, aparezca el desgano de cada adolescente, de cada niño, que no puede proyectarse, ¿no? Porque le piden el resultado para mañana. ¿Cuánto tiene que ver esto del llame ya, ¿no? Tal vez tenga mucho que ver. A mí lo que más me preocupa es ese sector del que realmente no tiene la posibilidad, claro, de que no estudia y no trabaja porque no tiene la posibilidad, porque la sociedad en la que está lamentablemente no lo ayuda a prosperar, no tiene la cultura de la educación. Eso es realmente lo que creo que generaría un cambio, la educación. Bueno, vamos a presentar a nuestra próxima invitada, ¿te parece, Marcelo? Muy buenas noches, Cecilia Pedro, psicóloga. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar en Consideraciones. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer una pausa y después sí nos metemos de lleno en la entrevista. Antes, dar el agradecimiento infinito también a dos nuevos anunciantes, a Resto Bar Clase A, todos los viernes y sábados, karaoke allí, está en Boulevard Avellaneda, esquina Santa Fe de la ciudad de Rosario. Reserva tu lugar, derecho de espectáculo solamente a 15 pesos. Y también a Roticería El Pasaje, que nos provee los exquisitos sándwiches de Pasaje Juan Vélez y Boulevard Avellaneda. Así que, ahora, Marcelo, si yo voy un viernes, ¿lo voy a encontrar a usted cantando? No, muy difícil. Si no iba, ahora no voy nada, entonces. Bueno. ¿Vamos a una pausa? Ya regresamos. Peluquería Anabela. Reflejos, hidrataciones, ampollas, antifrizz, alisados. 27 de febrero 3067, Rosario. Teléfono 153-255-033. ABCD. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859.
Soy Así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042. Continuamos con consideraciones y bueno, tenemos la presencia de Cecilia Pedro, psicóloga. Cecilia, ¿qué características presenta esta problemática del bullying? Bueno, es una problemática que lamentablemente se está extendiendo mucho y como algunos dicen que bueno, que siempre lo hubo, porque bueno, siempre hubo agresiones entre chicos, ¿no? Creo que está tomando características diferentes. Esto tiene que ver con que hay un agresor, un agredido y hay un grupo de chicos que son los espectadores y que avalan de alguna manera estas agresiones. En esto se diferencian de las agresiones que podía haber en otras épocas, ¿no? Esto tiene que ver con el ámbito escolar. Y bueno, y las redes sociales también contribuyen mucho a que esto se difunda, porque estas agresiones son en forma sistemática y continuada en el tiempo. No es una agresión aislada, no es alguna broma pesada. Una broma pesada que las pueda haber, sino es continuada en el tiempo y tiene características a veces muy de mucha agresividad, son muy feas, el agredido queda en una situación de mucha vulnerabilidad y esto justamente se da porque se toma a la víctima, digamos, porque tiene alguna característica que lo hace que no se pueda defender, que calle lo que está pasando, ya sea por timidez, porque le da vergüenza o porque en última instancia termina creyendo que se lo merece. A veces es difícil de detectar esto que está sucediendo, porque se calla mucho y están los espectadores, los chicos que observan esto, que callan muchas veces aunque no estén de acuerdo, pero sin embargo avalan esto por temor a ser excluidos o que a ellos le pase lo mismo. ¿Cómo se ve afectado el niño o el adolescente que es víctima de este acoso? Bueno, se ve muy vulnerable, le pega muy en su autoestima, sobre todo estamos hablando de niñez y adolescencia, fundamentalmente en la adolescencia ocurre mucho esto, que son mucho más feroces las agresiones. Es un momento de mucha vulnerabilidad donde el adolescente se está despegando de los padres y justamente el grupo de amigos o de pares tiene gran importancia. Entonces el hecho de que lo agredan o mancillen su autoestima realmente lo afecta mucho, le produce un gran dolor. Ahora, ¿qué es lo más frecuente? ¿Que los varones agredan más que las mujeres agredan más que los varones? ¿O esto se da mucho cuando se forman grupos? Creo que hoy por hoy es indistinto, porque vemos que a una chica la agreden físicamente porque es linda o porque tiene buenas notas. No podemos hablar de varones o mujeres. Este es un fenómeno que se está dando, ¿no? Claro. Y que me parece que es importante que hablemos todos, tanto padres, docentes, la escuela, que también tiene mucha importancia, porque es en el ámbito escolar donde ocurren estas situaciones. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes que se dan en nuestra sociedad de acoso? Bueno, son bromas, agresiones sistemáticas, ¿no? No podemos hablar de situaciones frecuentes porque se pueden suceder cosas livianas hasta cosas graves que afectan mucho la subjetividad del chico. Hay una película que es muy descriptiva en este sentido que se llama Bullying, es una película española
que se ve claramente cómo llega un chico que se le murió el padre, o sea que está ya en un estado de vulnerabilidad porque está haciendo un duelo, va a una escuela, es nuevo también, y bueno, y otro chico lo empieza a agredir y se va viendo cómo cada vez le hace bromas más pesadas, más feas, más terribles, esto se graba, aparece en las redes, y el agredido se siente como muy perseguido, como que no tiene escapatoria, porque el que agrede lo sube por las redes, lo acosa permanentemente. No son situaciones espontáneas, son situaciones muy pensadas. Claro. Ahora, esto de la agresividad o el acoso, ¿podría estar vinculados a logros académicos de las víctimas? A veces sí, a veces no. A veces es porque se destaca de alguna manera y a veces todo lo contrario. Yo creo que esto tiene que ver con que se apunta a un chico que responde a las características que el agredido quiere, es decir, que calla y de alguna manera es funcional a esta agresión que está sucediendo, ¿no? ¿Cómo debe ser la contención familiar que se le debe proporcionar a un chico que está siendo víctima del bullying? Y primero hay que detectarlo, porque a veces es difícil detectar y resolver este problema. Los síntomas que puede tener un chico que está padeciendo bullying es desde síntomas físicos, dolor de cabeza, dolor de estómago, se lo puede notar irritable, con insomnio, que baja su rendimiento escolar, que no quiere ir a la escuela. Muchas veces estos chicos sufren robos, pérdidas de objetos, porque muchas veces, bueno, los atacan de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, los padres tienen que estar atentos a que sucedan estas cosas. Y además también la escuela tiene que estar atenta, porque justamente el agresor lo hace en momentos en que no es visto por un adulto. Entonces, claro, esto hace que sea de difícil visualización. Ahora, las redes sociales y los medios de comunicación, ¿favorecen el desarrollo de este tipo de violencia? Y sí, favorecen bastante porque justamente que los otros vean, es decir, el victimario necesita tener un poder y poder consolidarlo, ¿no? Entonces esto, que los otros lo vean y lo avalen, esto sostiene su poder. De esto justamente se trata. Y esto calculo que es lo que más ha agravado la situación en los últimos tiempos, porque cada vez se dan más casos que agreden a alguien para poder subirlo justamente a las redes sociales. Sí, es una metodología más que se da en estos casos, ¿no? Lo que, claro, es como que intimida más todavía al que lo está sufriendo. Intimida más no porque no solo pasa en el ámbito escolar, sino que además ahora lo ve todo de tu entorno, digamos. Hace como que el victimario tenga una presencia casi omnipotente, ¿no? Porque aparece en todos lados, lo persigue por el celular, por el Facebook, por las redes. Entonces es como que no tiene escapatoria. Claro. Se siente más intimidado para poder hablar de lo que le pasa. Y esto es lo problemático, que el que sufre de bullying calla. Y esto es lo más preocupante. Bien, Cecilia, Pedro, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, una broma pesada de un acoso escolar? Bueno, que la broma pesada es una broma. Esto estamos hablando de una agresión sostenida en el tiempo y sistemática, ¿no? Que dura, tiene durabilidad. En eso básicamente es la diferencia. Porque bueno, bromas va a haber siempre, porque bueno, los chicos son de hacer esas bromas, y esto pasó siempre. Pero hay que diferenciar. No necesariamente que sean unas personas acosadoras, sino entre los mismos grupos de amigos pasan las bromas. El tema es cuando toman a uno de punto y siempre las bromas van hacia esa persona, ¿cierto? Bueno, ahora estuvimos hablando de mucho la complicidad de los demás. ¿Cómo podemos hacer como padres para enseñarles a nuestros hijos a que no sean cómplices de este tipo de acosamientos? ¿Cómo nosotros instruimos a los chicos? Bueno, me parece que esto hay que hablarlo mucho en casa, ¿no? Porque también la participación de los padres tiene que ver en esto, que se hablen estos temas. Porque bueno, este es un fenómeno muy complejo que tiene que ver
Con el rol de los padres, que ahora hay padres que están ausentes, que no se ocupan de sus hijos justamente, tiene que ver con las instituciones, que muchas veces hacen oídos sordos, porque también para las instituciones es un problema que pase esto, y muchas veces se calla intencionalmente. Tiene que ver con los docentes, que muchas veces, bueno, o no pueden ver, o ven y no quieren ver, o no escuchan cuando un chico le pide protección, auxilio, o hay veces que los docentes están desbordados en su función, porque ahora tienen una función muy compleja, ¿no? Con esto de la ausencia de los padres, y que muchas veces las instituciones no son instituciones que tienen que ver con formar personas, sino con transmitirle un saber y nada más, o sea, con un acotamiento limitado. Ahora, ¿por qué esto surge en la actualidad y no antes? Es decir, ¿por qué tiene más visibilidad? Más allá de los medios de comunicación que se han ido incrementando, digamos, a lo largo del tiempo, pero más allá de eso, digo, de parte de los padres y de parte también de la docencia, ¿no? Que antes, ¿cómo es? ¿Ahora se habla más que antes de este tema? No, me parece que es un fenómeno nuevo, diría. Ajá. Yo creo que es un fenómeno nuevo, y esto aparece por una complejidad de factores, por la cultura del posmodernismo, que el otro pasa a ser mi enemigo, que no hay solidaridad, es decir, se ha roto el tejido social en parte. Entonces el otro no es a quien me puede cuidar o quien puedo proteger, sino el otro es mi enemigo, un otro que está ahí obstruyendo lo que yo quiero llegar a alcanzar. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con la cultura esta cultura del consumismo, de que no importan los valores. También tiene que ver con el rol de los padres, con las instituciones que han perdido la contención que antes tenían, porque bueno, antes cuando un padre había problemas en el hogar, estaba la escuela que reforzaba el rol del padre. Ahora esto no es así. También se me ocurre pensar cuáles son las secuelas que quedan en un niño o en un joven que ha sido afectado durante su adolescencia con respecto al bullying. ¿Afecta luego su vida adulta? Sí, hay casos bueno, que se ven en el exterior que han terminado en suicidio, es decir, esto por eso hay que tomarlo muy en serio. Y en el mejor de los casos los afecta subjetivamente, es decir, es necesario que hagan un tratamiento psicológico para revertir todo esto, ¿no? Para que puedan tener confianza en sí mismos, porque esto merma mucho la confianza que puede tener el adolescente. Ahora, ¿la exclusión social es un tipo de bullying también? No es en sí un tipo de bullying, pero el chico que está excluido socialmente está más vulnerable que otro. Entonces puede llegar a caer víctima de que se lo agreda particularmente. ¿Y qué podemos hacer para disminuir por lo menos este tipo de problemáticas? Que desde la docencia, desde la misma familia, hablaba de los lazos familiares hoy están rotos. ¿Cuáles son las indicaciones que hay que darle a los hijos? Bueno, me parece que un hijo, el adolescente no aparece de golpe, sino que tiene que ver con todo un proceso de crianza, ¿no? Entonces hay que ver qué pasó en ese hogar, ¿no? Porque el que es victimario no es acá el malo de la película. Me parece que también tenemos que pensar no solamente en el chico que es víctima de bullying, sino en el victimario. Claro. El victimario por lo general pertenece a una familia que la relación que tienen es violencia, es violenta, es por medio de la agresión, que seguramente tiene padres que no los han mirado, los han ignorado, ellos mismos han sido víctimas de la violencia de los padres, que esto también se puede dar desde la indiferencia o la ignorancia hasta maltrato psicológico, emocional, físico. En esta película que les mencionaba se ve que el que es victimario también en su casa es víctima de su padre. Entonces transforma en activo lo que él sufre pasivamente.
Claro. ¿no? Entonces también tiene que ver con el núcleo del hogar, con el rol de los padres y que también qué pasa con las instituciones. Claro. Bueno, ha sido muy clara, Cecilia, muchísimas gracias. Y contanos, estás por presentar un libro, ¿verdad? Sí, estoy con 2 compañeras más que estamos haciendo, hace 12 años que estamos haciendo talleres sobre adolescencia en el Centro Cultural Fontana Rosa, hablando de estos temas que nos interesan, justamente construyendo un espacio para poder hablar y reflexionar sobre esto. Y ahora vamos a lanzar un libro que se llama Adolescencia, un porvenir adulto, justamente para padres y docentes, para que todos podamos hablar de estos temas. Bien, una de las disertantes también, de las que va a escribir el libro, que va a editar el libro junto a Cecilia Pedro, es Adriana Bueno, que estuvo ya en nuestro programa 2 o 3 veces el año pasado. Cecilia Pedro, Adriana Bueno y Sandra Piotto, somos las 3 psicólogas que estamos haciendo este espacio. Y además también tienen un taller, ¿cierto? Sí, este taller que se da el miércoles 2, que vamos a hablar sobre el futuro del adolescente justamente, la adolescencia en búsqueda del mañana, y el miércoles 16 sobre la previa nocturna, digamos, que también que es un tema... es un tema novedoso que sí, se da en los adolescentes desde hace un par de años, donde los chicos se juntan antes de salir al boliche y bueno, ahí toman algunas bebidas alcohólicas y algunas otras sustancias. Es como que para divertirse hay que tomar alcohol y otras sustancias. Claro, si no, no es diversión. Si no, no es diversión. Así que esta es una cuestión también que tenemos que charlar los adultos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gracias Cecilia. a ustedes por invitarme. Realmente fue muy clarificador, como siempre tenemos buenos invitados. Bueno, tratemos entonces sobre todo de escuchar, y a los chicos que padecen esto, que tal vez estuvieron viendo y que se sienten reflejados, lo más importante es dar el primer paso en hablar, porque ahí está justamente el problema, en el callar. Y un llamado de atención también a la familia, a los padres específicamente, ¿no? Mayores consejos, mayores sugerencias, más acercamiento hacia los hijos. Gracias, Cecilia, muy amable. Se llama Cecilia Pedro, es psicóloga, pasó por Consideraciones. Y bueno, y ahora, Jorgelina, el próximo bloque estará con nosotros el vicegobernador de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen. Ya volvemos. Peluquería Anabela. Reflejos, hidrataciones, ampollas, antifrizz, alisados. 27 de febrero 3067, Rosario. Teléfono 153-255-033. ABCD. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302. ABCD. Doctora María Mercedes Araujo, Derecho Laboral, Accidentes de Trabajo y de Tránsito. Maipú 575, Planta Baja, Oficina 4, Rosario. Teléfono 449-6859. Soy así, indumentaria femenina, talles para todas, cada prenda a tu medida. Vení, comprobalo. Entre Ríos, 1015, Rosario. Teléfono 426-6042. Bueno, en el bloque anterior estuvimos tratando el tema del bullying. Hay un par de proyectos en danza en nuestra provincia, como el de la senadora Berra o la diputada Tesio.
Pero sé que desde Vicegobernación se ha dado una iniciativa que se llama Planificación Escolar, Pacificación Social. Sí, yo primero quiero agradecer de estos espacios porque nos permiten interiorizarnos desde el punto de vista técnico y profesional de cuestiones que evidentemente son más comunes que la que uno cree, que cuentan con este problema del secreto, de no contar, de lo cuento, no lo cuento, que hacen que sean más comunes que lo que uno cree. Y hay otros temas que parten también de esa perversión que tienen que ver con una mala comunicación entre padres e hijos. Yo quiero brevemente dar mi diagnóstico sobre, que muy bien lo explicaba la especialista, acerca de por qué se producen estas cosas. Y más allá de las cuestiones que, por supuesto, no entiendo que no tengo que abordar por la especificidad profesional del tema, creo que todo parte fundamentalmente de una profunda crisis de los chicos. Algo se deslizó con respecto al tema del futuro y a la cuestión del progreso. Los chicos, esto es la base de un libro de un psicoanalista francés que hacía talleres con los chicos y veían este problema de la violencia en general, de por qué el otro era una amenaza, por qué no se construía desde lo colectivo. Y así hincapié a un tema fundamental, que es que el futuro, aunque sea no tan conceptualizado, no era una palabra agradable. Es decir, es como que al chico el grande no le garantiza un cúmulo de cosas institucionales que hagan de que en realidad esa relación institucional se tenga que generar. Es como que el futuro es, para el chico, y esto es lo que a veces surgía de este libro en los talleres, era una amenaza. El futuro era una amenaza. Entonces, como era una amenaza, se rompía claramente ese pacto generacional de las reglas de juego. Digo que me parece que hay una cuestión fundamental, que es que hay reglas de juego en la sociedad. Digo, un padre a un chico que agrede al otro, claramente, de alguna forma, claramente, digo, le deberá decir de que vivimos en una sociedad, que la sociedad, la diversidad es un elemento fundamental para pensarnos en términos de sociedad. Desgraciadamente hoy es muy común la palabra etiqueta, porque se etiqueta porque el Facebook y las redes sociales hablan de etiqueta. Etiquetamos permanentemente, estamos viviendo una sociedad consumista que etiqueta, que simplifica, que dice gordo, negro, homosexual, discapacitado, y bueno, y vemos con dificultad cómo hay una sociedad que no se reconoce en estos desafíos que tenemos en el futuro. Creo que hay que poner en crisis esta forma de relacionarnos. Por eso digo, hay muchas ideas, proyectos que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con aprender a escuchar, que tienen que ver con decirle a los chicos que el mensaje tiene que ser de que uno, lo más lindo en la vida es ser importante en términos de la trascendencia, de involucrarse en mejorar la condición humana, de trabajar por el otro, y de que esto pueda hablar bien de nosotros, ¿no? Bien, Jorge, dando vuelta a la página, con respecto a la tragedia de Salta 2141, ¿cuál es su idea? Tragedia evitable. Sí, exactamente. Esa era una pregunta. ¿Cómo se pudo evitar? Es una tragedia evitable. ¿Y quiénes son los responsables? Es una tragedia evitable de la cual nosotros hacemos consideraciones políticas porque somos respetuosos de un expediente y de una lógica. Yo soy profesional del derecho y soy muy respetuoso de la lógica probatoria que tiene que tener un expediente, ¿no? Del derecho de defensa, de no prejuzgar, pero también soy un hombre de la política y como hombre de la política digo que la privatización que llevó
adelante el gobierno menemista en los años 90, una privatización trucha, digo porque tenía diputados que no eran, levantaron manos diputados que no eran, esto fue muy conocido después, generó en ese momento un sistema de concesión que demostró claramente que al mercado le interesa muy poco que tengamos obras de servicio de gas. Pero a veces no imaginábamos que esta poca preocupación por lo social, por lo colectivo, nos iba a llevar a que la variable de ajuste sean las cuestiones de seguridad. Entonces, digo, primera cuestión, y quiero ser claro, tiene que ir alguien preso. Tiene que ir alguien preso. Digo, porque es evitable, porque tenemos que conectarnos con el daño, porque probablemente estos temas van a pasar de la agenda lentamente, no van a estar más en la agenda de los medios. Pero en el medio quedó y queda una gran cantidad de gente que nunca más va a ser la misma. Nunca más va a ser la misma. No solamente por la pérdida de lo material, porque hablábamos recién de la crisis de la sociedad de consumo y cómo hay que poner estos temas, tener otra mirada de estos temas. Lo que significa el daño psicológico en términos de certeza. Entonces, nosotros una semana antes, en el Senado de la provincia de Santa Fe, cuando habíamos obtenido media sanción, un proyecto para la creación de una empresa de gas, habíamos sostenido, y figuran en los diarios de la ciudad de Rosario, de que la empresa Litoral Gas no había hecho obras de inversión importante, que había habido un proceso de desinversión y que ese proceso de desinversión estaba afectando estas obras de mantenimiento mínimo. Pero digo, esto es un tema de la justicia, sí creo que debe haber responsables y que en esto la lectura de quien se beneficia económicamente y tiene que dar una respuesta profesional, bueno, estos son temas que se deberán explicar en el expediente. Ahora, la cuestión posterior, digo, de la falta de sensibilidad, la falta de humanidad. Hoy no hay una ventanilla especial para los damnificados, es una cuestión elemental. Se le están cobrando por gastos de reconexión del servicio cuando nada tiene que ver quién es el usuario. No entienden que es un servicio público, creen que todo es cuestión de mercado, creen que todo es cuestión de ganar plata. Y la verdad que yo siento vergüenza y uno dice, bueno, pero ¿qué tienen que ver? Si en realidad esto no es del gobierno, siento vergüenza, ellos no se sienten parte del Estado, pero cuando se presta un servicio público, se es parte del Estado, porque en realidad es un mecanismo de contratación o de concesionamiento, pero en realidad el poder siempre tiene que seguir siendo por parte de quienes administran el Estado nacional, provincial o municipal. Y la verdad que no puede ser, es inconcebible que esto haya ocurrido. Nosotros vamos a recurrir al ente de control, pero además queremos trabajar junto con el gobierno nacional. Queremos trabajar durante la emergencia de la tragedia, se trabajó bien, municipio, provincia y nación, articuladamente y con los bomberos de toda la provincia, que uno nunca se va a cansar de agradecer esos gestos de grandeza humana. Bueno, sigamos trabajando juntos, el tema no terminó, hay gente que está sufriendo, no pueden recibir un gesto de semejante hostilidad como el que están recibiendo los usuarios que todavía están haciendo y por mucho tiempo más van a hacer el duelo. Como también el hecho de que les quieren cobrar 2.500 pesos por el cambio de los reguladores, parece como realmente una broma eso. No, parece una broma de mal gusto. Yo entiendo de que la empresa se equivocó cuando en algún momento pensó que las variables de ajuste estaban relacionadas con la seguridad pública, y hoy que tiene una actuación propia de quien pareciera de que no le interesa que el césped vuelva a crecer. Porque uno tiene los vivillos, pero que viven en la provincia, estos son los capitales locales, que saben que de alguna forma le interesa que el negocio no se le termine. Pero están aquellos que levantan la carpa, dejan el agujero, no le interesa que el césped vuelva a crecer porque tienen esa lógica. Litoral Gas, yo quiero recordarle al televidente, tiene una empresa que es dominante de esta empresa, a la cual pertenece el Grupo Suez. El Grupo Suez
es el grupo que vino a la provincia de Santa Fe, entre esos Rosario, a hacer inversiones de obras de agua, cloaca y saneamiento ambiental, que hicieron un poquito de inversiones, después empezaron a pedir aumento de tarifa, suspendieron las obras que necesita la gente. Digo, porque uno dice obras, dice, ¿qué me está diciendo? Obras de agua, obras de cloaca, obras de saneamiento ambiental. Estos son los que hoy manejan el grupo Litoral Gas. Por eso, con todo respeto, quiero decir que soy pesimista en el sentido de que esto se pueda reconducir normalmente, ¿no? A partir de febrero de 2014, Jorge, habrá un nuevo sistema penal en la provincia de Santa Fe. Va a estar centrado en lo oral, por sobre lo escrito. ¿Cuál es su opinión al respecto y por qué hay sectores que se oponen al nuevo sistema penal procesal? Yo le agradezco la pregunta. Creo que la reforma del sistema penal, procesal penal, es la reforma institucionalmente más importante de los próximos tiempos y que le va a mover el amperímetro a la gente. Esto porque todavía, porque esto hoy son palabras y uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que van a decir? El juicio primero va a dar respuesta a una de las principales demandas que tiene la gente, que es lo largo de los juicios penales. Y cuando es largo, la justicia no es justicia, ni para el ciudadano que fue víctima, ni tampoco para quien puede ser presuntamente inocente y pueda estar, como se dice vulgarmente, guardado. Cuando el ciudadano vea el primer juicio oral, lo vea, cuando vea la celeridad del trámite, la transparencia de la cuestión, pero además porque vamos a crear una policía de investigaciones específicas. Hoy la policía que investiga es la misma policía que previene, es decir, el policía de la comisaría, el que conoce el televidente, bueno, ese policía tiene que hacer las dos tareas, tiene que prevenir y tiene que investigar. Lógicamente, cuando le llega al juez de instrucción o al juez correccional, que le llega un expediente, le llega todo, digamos, ya definido. Ya es muy poco lo que se puede hacer porque las actuaciones prevencionales están hechas por la policía. Entonces me parece sustancial. Creo que Santa Fe está viviendo un proceso irreversible de cambio desde el punto de vista institucional con esta reforma, que no hay marcha atrás y que lógicamente que hay sectores que siempre hicieron lo mismo, que no le interesa el cambio, que en realidad hasta siempre dicen vamos a demorar un poquito más, porque en el fondo esperan de que venga aquellos quienes han gobernado la Argentina durante 20, 25 años. Digo esto porque si ustedes me preguntan si hay cosas que faltan por hacer en la provincia de Santa Fe, le digo que sí. Si ustedes me dicen que hay obra pública que falta darle continuidad, yo le voy a decir que sí. Si ustedes me dicen que el proceso de transformación todavía le falta vueltas de tuerca, yo le voy a decir que sí. Ahora, no puede ser que quienes tomaron medidas decisivas para que estemos como estemos y que han gobernado 20 años la Argentina, no se hagan cargo de su parte en esta historia. Por esto, algunos no quieren que todo cambie, porque el fondo dice, esperemos que, estoy seguro que este proceso que cuenta con el diálogo de las cámaras, diputados, senadores, que cuenta hay diálogo con la Corte. Este tema lo ha tomado directamente el gobernador de la provincia, créanme que me consta. El gobernador de la provincia hace mucho tiempo que se reúne con los fiscales, con los defensores, para coordinar los avances, porque es cambiar de un sistema a otro, es complicado, es un sistema de oralidad, se cambia del papel, estos papeles grises que uno veía y que aparte eran larguísimos y ya el juez ni se acordaba de cuándo había empezado el expediente, a un juicio mucho más rápido y entonces aparece el problema. ¿Y cuál es el problema? Y que en Rafaela nos falta el lugar, el juzgado, o que hay que hacer algunas reformas de cuestiones de fondo porque los secretarios, y claro, ¿a quién no le gusta hacer lo mismo? Si uno hace siempre lo mismo, uno pone siempre el vaso en este lugar y cuando dicen no, tenés que hacerlo de otra manera y hay millones de resistencia, pero es un avance cualitativamente importante y vuelvo a decir, le va a mover el amperímetro a la vida cotidiana de la gente por estos temas de la inseguridad,
digo que yo no quiero escapar, digo, por estos temas que tienen que ver con la policía, que tienen que ver con temas de mucha sensibilidad. Muy bien, y ya que estamos hablando del tema de la inseguridad, yo le di pie en realidad, que es lo que más no nos preocupa a los santafesinos y a los argentinos también, hay algún tema que ha crecido muchísimo en el último tiempo, y es el narcotráfico en el país, pero bueno, aquí en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, ha sido más notorio, teniendo en cuenta que tenemos al propio ministro de Seguridad amenazado, ¿no? ¿Cómo ve usted este impacto que ha tenido en la sociedad? Sí, yo algunas cositas antes de emplayarme en el fondo. Sí. Que un ministro esté amenazado es porque se están haciendo las cosas bien. Claro. Digo esto porque está claro desde el lugar que estamos, y también, créanme que lo conozco al ministro Lamberto, está con policías, permanentemente custodiado, pero tiene una firme convicción de avanzar en esta cuestión. La segunda cuestión, el problema del narcotráfico es un problema de la Argentina. Hace tiempo la presidenta hizo una convocatoria por estos temas, y hoy ya no sabemos en qué están estas convocatorias, porque las provincias no tienen fronteras. No puede venir alguien de Entre Ríos y hacerle un trámite con una revisación como que estuvieran pasando una aduana. Los controles tienen que ver digamos, pasan por la frontera nacional. El narcotráfico es un tema netamente federal que afecta a todos los argentinos. Si uno ve los canales nacionales, lo que pasa en el conurbano bonaerense, y uno dice, cree que haya diferencia, pero la verdad que hacer un análisis de esto es un análisis especulativo, porque a uno lo que le interesa es que las cosas estén mejor. Algunas cuestiones que hacen al abordaje de la inseguridad en general. Lo que dijeron acá, el tema de los ninis, estas generaciones que no fueron contenidas, porque nosotros creemos, no es un discurso esto de la inclusión social, no es un discurso. Para nosotros no habla bien como sociedad que no hayamos abordado el tema más grande que tiene la Argentina, que es el problema de la pobreza, que trae por estos temas de la expulsión. Si nosotros tenemos menores en la calle, si tenemos 5.000 menores en la calle en una urbe como puede ser Rosario, o en algunas otras de la Argentina, digo, por supuesto que desde el punto de vista de quienes lo ven, desde la mirada individual, de esa que hablábamos también, lógicamente que es un problema, es una amenaza. Primera cuestión, no habla bien de nosotros como sociedad que no hayamos abordado en la Argentina el problema de la desigualdad, y se aborda con políticas integrales, Primera cuestión. Segunda cuestión, el gobierno provincial, el tema del narcotráfico es un tema central de sus políticas, es un tema central. Que la mejor forma de ser funcional al gran narcotraficante es dividirnos en jurisdicciones, es fraccionar, porque lógicamente el narcotráfico es federal, hay algunos delitos conexos que son provinciales, la policía provincial en principio no tiene competencia, y a veces interviene y nos declaran nulos porque el mismo fiscal que exigía esto pasa. Digo, sí, porque de hecho estaba la pelea. Estaba la pelea con el juez Viena y el fiscal. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es un error de algunos sectores muy precisos de la clase política, porque la mayoría tan conteste con que es un tema grave, es un flagelo que le puede pasar absolutamente todo. Pero hay un pequeño grupo de actores políticos que creen equivocadamente que se puede sacar beneficio electoral de un tema que nos puede afectar a todos. Nos parece que el fraccionamiento de la investigación, esto de desfederalizar, es decir, que en realidad el gran narcotraficante siga siendo federal y el pequeño, el menudeo sea provincial, es casi garantizarle la impunidad a porque las grandes investigaciones terminan cayendo por cuestiones menores, cuestiones que tienen que ver, hasta le diría, con una infidelidad, o con una cuestión que tiene que ver con alguien, una delación, alguien que cuenta el tema. Y sabemos lo de la policía, y también queremos, digamos, nunca hubo un proceso de reforma policial como el que hubo en este año. Los policías tienen 2 años de formación, pasan a disponibilidad
el que no hace las cosas bien, a la justicia se la deja trabajar tranquila, como se debe. Acá algunos actores políticos decían, bueno, el problema es la policía, el problema es la policía. Nosotros tenemos 20 años de promedio de los altos mandos. Estos 20 años son parte de los quienes han gobernado 25 años la provincia de Santa Fe. Entonces uno dice, si han sido por lo menos parte del problema, que colaboren, muchachos. Entonces, digamos, el narcotráfico es un tema federal que además que cuando actuamos hasta nos pueden declarar nulo, porque en algunos casos intervenimos en un operativo, la policía provincial, intervenimos en un operativo por una denuncia de robo y nos encontramos con otra cosa. Digo, acá aparecen los problemas claros. Hay que trabajar en forma conjunta. El gobierno nacional no puede mirar para otro lado y no tengan la menor duda que nosotros vamos a estar a la altura de la circunstancia. Pero mientras ello ocurre, estamos llevando adelante este proceso, una reforma policial integral, estamos reformando la justicia, vamos a tener juicios mucho más ágiles, transparentes, vamos a tener una policía de investigaciones específica para estos temas, ¿no? Jorge Gen, brevemente, porque nos quedan pocos minutos, hace minutos usted se refirió a la pobreza. ¿Qué opinión le merecen los dichos de Hermes Wiener sobre la pobreza en Rosario? Yo la verdad que escuché con esto diferentes versiones. A mí yo sé qué piensa Hermes Wiener de la pobreza y no sé si le entendieron. Para Hermes Wiener la pobreza y la desigualdad es el problema más grande que tiene la Argentina. Él habla de abordarlo en serio, integrando. Fíjense que la Argentina ha vivido 10 años de crecimiento macroeconómico, y no lo digo yo, digo 10 años de crecimiento macroeconómico, y en esos 10 años de crecimiento macroeconómico no significó paralelamente un mayor equipamiento en lo social, en salud, en educación. La educación es fundamental, lo hablábamos recién. La educación institucionalista crea futuro, marca el camino a seguir, habla de progreso. Creo que la pobreza se aborda con políticas integrales, decía recién. Una de las políticas integrales tiene que ser repensar el sistema de coparticipación, darle a las provincias y a los municipios mayores resortes económicos, financieros, porque cuando más pequeño, cuando mayor cercanía tiene el Estado con las necesidades, hay mayor posibilidades de realizar un control mucho más eficaz. Pero además porque el Frente Progresista Cívico y Social, que viene gobernando la provincia de Santa Fe, que va a ganar las elecciones en la próxima elección, tiene que trabajar también para construir una alternativa a nivel nacional. Y a esto hay que transitarlo todavía, ¿no? Hay que transitarlo porque no es solamente decir yo me opongo, tenemos que dar cuenta al ciudadano común qué es lo que queremos, cuáles son nuestras propuestas concretas para transformar la realidad, y en eso estamos. Cortito, muy cortito porque ya nos queda muy poco tiempo. El gobernador Antonio Bonfatti ya anticipó que ni bien terminen las elecciones se va a hablar sobre la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo ve que viene la cosa? ¿El año que viene será el año del cambio realmente? Digo, primera cuestión es que nosotros tenemos que instalar la reforma de la Constitución en la agenda pública. La gente tiene que saber por qué queremos reformar la Constitución, por qué queremos autonomía de los municipios, qué significa estos procesos de reforma, qué significa que los presidentes comunales tengan que ir cada 2 años a volver a plebiscitarte en el marco de una elección. El gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Antonio Bonfatti, siempre habló de diálogo político. Esta es una premisa. No solamente el diálogo con los actores territoriales, con los presidentes, con los intendentes, estar recorriendo la provincia permanentemente, sino también el diálogo con los otros sectores políticos. Y una reforma constitucional no puede ser una reforma de un partido o de un frente, tiene que ser el marco institucional donde nos animemos a pensar en el futuro de las próximas generaciones. Y estoy convencido de que si esto se tira de esta forma y se le explica a la gente por qué que se quiere, en qué le va a cambiar la vida una reforma constitucional, van a estar dadas las condiciones para que